Bueno, pues en esta ruta 2024, los líderes del PAN, PRI y PRD dieron a conocer a los integrantes del Consejo que organizará este proceso interno del Frente Amplio por México de cara a la elección del candidato opositor en el 2024. Hay comité organizador para la selección de la candidata o candidato presidencial de la alianza PAN, PRI y PRD. Son 7 exfuncionarios electorales los encargados del proceso para elegir al responsable del Frente Amplio por México. Ellos son Arturo Sánchez Gutiérrez, exconsejero del Instituto Nacional Electoral de 2014 a 2017. Luisa Alejandra Latapí, exconsejera aún del Instituto Federal Electoral de 2003 a 2008. Rodrigo Morales Manzanares y María Teresa González Luna, exconsejeros del IFE de 2003 a 2008. Juan Manuel Herrero, director ejecutivo del Registro Federal de Electores de 1990 a 1996. Marco Antonio Baños Martínez, exconsejero del INE de 2014 a 2020. Patricia McCarthy Caballero, consejera electoral del Consejo Local del IFE en Yucatán 2011 a 2015. Este comité, como ustedes saben, será mixto. 7 integrantes de la sociedad civil, expertos electorales, ya está acreditado, y 6 de los 3 partidos que integramos la coalición Va por México, 2 de cada partido político. De parte del PAN lo integran Armando Tejeda Cid, diputado federal, y Raimundo Bolaños, director jurídico de Acción Nacional. Por el lado del PRD, Claudia Castelo, secretaria nacional de Asuntos Electorales y Política de Alianzas del Partido de la Revolución Democrática. También Luis Espinosa Cházaro, coordinador del grupo parlamentario en Cámara de Diputados. Y del PRI, Rubén Moreira, coordinador de la bancada en Diputados, y Rolando Zapata Bello, secretario de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del Tricolor. Los dirigentes de los partidos integrantes de la coalición insistieron en que su proceso es auténtico, diferente a Morena y en legalidad. No estamos de ninguna manera en un proceso en el que, como para lavarse la cara, los delincuentes electorales que tienen su base en Palacio Nacional, que estamos imitando supuestamente lo que ellos ya han decidido hacer y en su loca carrera de violaciones a la ley. Allí enfrente lo que están haciendo es una enorme simulación, es una farsa y hay que decirlo porque ahí la decisión está tomada. Ahí es fácil tomar la decisión porque la toma una sola persona. A 5 días del anuncio del Frente Amplio, la alianza no sumó información del método en relación a fechas de debates, presupuestos, esquema de recabación de firmas, metodología de consulta o de transparencia. Al hacer uso de la palabra, Marco Antonio Baños, integrante del comité organizador, detalló que las reglas específicas del proceso serán reveladas el 3 o 4 de julio, día del registro de los aspirantes. Esas reglas tienen que ver con las cuestiones de la transparencia. ¿Cómo se va a publicitar el ejercicio? ¿Cómo se va a generar un esquema adecuado en el marco de la ley para la rendición de cuentas? Yesenia Santiago, Heraldo Media Group. Bueno, este día la coalición Va por México definió su camino rumbo a las elecciones presidenciales en el 2024. En consecuencia, los partidos que integran la coalición realizaron movimientos internos, particularmente el Partido de Acción Nacional, quien perfila a dos favoritos, Xóchitl Gálvez y Santiago Krill, que bueno, pues ahí están los dos en el puntero, por lo menos de su partido. Gálvez ha alcanzado pues una muy buena aceptación, incluso ha subido en porcentaje. Algunos de los favoritos ya se bajaron, como se lo hemos dado a conocer. Una de ellas fue Lili Téllez y fue incluso la primera. Y entre las más recientes también se encuentra la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, quien declinó sus aspiraciones presidenciales. Señaló que tomó esta decisión porque el proceso puede caer en una simulación. Hoy tomo una decisión meditada, con profunda responsabilidad y congruencia. He decidido no participar en el proceso que impulsa el Frente Amplio por México. Entre lograr lo posible o hacer lo correcto, me decido por lo segundo. Esta decisión no ronda en el poder ser, sino en el deber ser.
No es sobre los requisitos, es sobre mis principios. A la ciudadanía le hago un llamado a seguir exigiendo una clase política que esté a la altura de las necesidades del México de hoy y a tomar un papel central en la defensa de nuestra democracia. Bueno, y sobre este tema agradezco al doctor Marco Antonio Baños, profesor en la Universidad Panamericana y la UNAM, así como ex consejero del INE e integrante, Marco Baños, de este comité organizador del Frente Amplio. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Sofía? Muy buenas noches. Gracias por la oportunidad. Gracias. Bueno, pues ya escuchábamos que será el día 3 y 4 de julio cuando se den a conocer estas reglas, ¿no? Estas reglas dentro de este, no le quieren decir proceso, pero al final estamos hablando de un proceso, ¿no? Sí, es un proceso al que han convocado los partidos de la oposición que se han organizado en torno a la coalición Va por México, que ahora han inaugurado una modalidad muy importante para la sociedad que consiste en abrir espacios para que la propia sociedad mexicana a través de las organizaciones ciudadanas pueda influir en una definición que es trascendente en la vida de los partidos políticos y sobre todo de la democracia mexicana. Definir una candidatura por un método así a través de una figura inicial que sería un coordinador de un Frente Amplio por México, pues es un tema que inaugura un procedimiento inédito. No recuerdo en la historia reciente del país que los partidos políticos se abran a la influencia, a la participación de la ciudadanía. Yo creo que ese punto es de vital importancia para que los partidos políticos recuperen su capacidad de representación de los segmentos de la sociedad y también para que los ciudadanos hagan realidad lo que dice el 41 constitucional, que los partidos sean una vía para acceder a los cargos de elección popular. Entonces, creo yo que esa parte es una de las motivaciones centrales que estamos teniendo quienes hemos sido invitados para poder formar parte de esta comisión organizadora. Originalmente nos habían invitado a través del Frente Cívico Nacional, básicamente las organizaciones ciudadanas. Se había conformado un organismo al que se le había denominado Consejo Electoral Ciudadano, que haría un ejercicio, pero solamente en apoyo a las organizaciones ciudadanas. En este caso, estamos hablando ya de una comisión que involucra los esfuerzos de los partidos políticos y de las propias organizaciones de la sociedad mexicana. Entonces, pues este ejercicio tiene acuerdos genéricos, reglas genéricas que han anunciado los partidos el lunes pasado, pero falta un conjunto de reglas específicas y falta definir esquemas que tienen que ver con las modalidades legales que se van a utilizar para no vulnerar la normativa electoral, también el tema de la rendición de cuentas, los mecanismos, Sofía, que se van a utilizar para integrar la lista de los votantes y, en fin, todo un conjunto de situaciones estrictamente técnicas que tienen que ver con el ejercicio, pero que, en mi opinión, se tienen que publicitar ampliamente. No se trata de hacer un ejercicio, opaco, sino todo lo contrario, que la sociedad sepa cuáles son las reglas. Claro, que de inicio, bueno, es una obligación incluso de los partidos políticos, ¿no? En lo individual, o sea, la transparencia y en el ejercicio. En este proceso, que como dice, es histórico, ¿no? Pues nunca habíamos visto algo como lo que estamos viviendo en este momento. Tampoco habíamos visto una alianza de esta naturaleza, ¿no? O sea, PRI, PAN, PRD, conformando este bloque opositor de manera global. Bueno, pues también ahora este tipo de decisiones que se están tomando, incluso ustedes como especialistas en materia electoral, que estén en este bloque en donde ha sido tan señalado, ¿no? Desde un INE, ahora en este frente, ¿cómo ven que pueda todavía polarizar aún más la situación cuando, bueno, pues algunos integrantes del INE que tenían ahí algunas diferencias, o más bien el presidente en donde no veía con buenos ojos al INE anterior? ¿Cómo ven que pueda hacer esto al final? ¿O le puede ayudar o no a este comité que se está conformando? Yo creo, Sofía, que debemos tener presente el entorno que estamos viviendo en el país. Es un entorno de mucha polarización, donde la mañanera, la conferencia matutina que tiene el presidente de la República, no ha sido necesariamente y no únicamente un espacio de rendición de cuentas. Es muy cierto que el presidente
de repente presenta algunos datos, pero también es muy cierto que son sus datos con relación a los principales políticas públicas y los programas que tiene el gobierno de la República. Pero esencialmente la mañanera, y esa es mi opinión personal, pues es un espacio de propaganda político-electoral, es un lugar donde el presidente hace una cantidad impresionante de señalamientos, donde hace comentarios de diversa naturaleza en relación a las personas que él considera, o a los grupos o a las organizaciones que él considera que no son afines a la Cuarta Transformación. Yo creo que esto va a generar de nueva cuenta pues una andanada de comentarios, no nada más del presidente, porque estamos viendo una especie de mimetismo donde las candidaturas que están en juego por el partido oficial, por el partido de Morena, pues al día siguiente de que el presidente dice alguna cuestión, que formula algún comentario, inmediatamente lo repiten en los procedimientos de proselitismo que están siguiendo ellos ahora al interior del propio partido de Morena. Entonces yo creo que sí va a haber señalamientos, creo que el presidente de la República pues no dejará pasar en santa paz este ejercicio. Sí quiero decir, Sofía, que pues las 7 personas que fuimos invitadas para formar parte de este grupo, pues hemos sido invitados desde la perspectiva de las especialidades, de la trayectoria que tenemos en los temas electorales, y no porque formemos parte de ninguno de los 3 partidos políticos. Tampoco estamos yendo, Sofía, lo quiero dejar claro, por algún salario o por algún pago de ninguna naturaleza. Esto es una situación donde prácticamente, pues por lo menos 5 de los que estamos en este grupo ya habíamos estado de acuerdo en formar parte del Consejo Ciudadano Electoral que habían formado las organizaciones de la sociedad, pero también es cierto que se nos había comentado que las propias organizaciones ciudadanas estaban en un proceso de negociación política con los partidos y que posiblemente se decantaría un método único. Creo que hubiera sido demasiado complejo para la propia sociedad mexicana que las organizaciones ciudadanas salieran con un método convocando a la obtención de una candidatura, como va a ocurrir después en los tiempos electorales correspondientes, y que los partidos salieran por otro lado. Se hubiera generado mucha mayor división, mucho más confusión de la que se tiene actualmente, y yo creo que este ejercicio compartido entre organizaciones ciudadanas y los propios partidos apuntan en una dirección que también me parece clave. En otros espacios, aquí mismo con ustedes, en este prestigiado espacio de análisis, pues hemos sostenido que es necesaria una democratización de la vida interior de los partidos. Y creo que este ejercicio estaría abriendo una brecha importante en ese rumbo. Y los propios dirigentes lo han dicho, les resulta muy importante que se tenga un aval hacia la postulación de una candidatura que pudiera ser apoyada en las elecciones por parte de la ciudadanía. Creo que hay que blindar el ejercicio, hay que cuidarlo, que no desborde ni el ámbito de la autoridad electoral, una autoridad electoral que, por cierto, ayer por una mayoría de votos en la comisión de quejas, pues le dio semáforo en verde con argumentos muy extraños a Morena, diciendo que, por ejemplo, lo que están haciendo pues, no son actos proselitistas. Pues si lo que hacen no son actos proselitistas, Sofía, pues yo ya no sé qué son entonces esos actos proselitistas, pero de cualquier manera aquí no se trata de replicar ese tipo de fallas y de violaciones a la norma, sino de hacer un ejercicio que le resulte atractivo a la ciudadanía, que no se asemeje a una simulación, sino que resulte un ejercicio auténtico donde las ciudadanas y los ciudadanos que lo deseen puedan influir, puedan participar con libertad, con base en las reglas que se tienen que publicitar, y como bien lo mencionaba usted, pues es una obligación, no es un favor que se tiene que hacer a la sociedad informarles cómo se va a hacer este ejercicio, es una obligación que se tiene que cumplir para decir con toda claridad cuáles son las reglas que se van a aplicar, cómo se va a financiar el ejercicio, de dónde va a salir el dinero, cómo se va a aplicar,
y luego cómo se le va a informar a la autoridad electoral. Ahora, porque sí, es un punto importante, porque además, bien o mal, de alguna manera, cada uno desde sus diferentes trincheras, ¿no? Tanto la oposición como la propia Morena, pues están en un rumbo, ¿no? Están en un proceso, como le llamen, pero la diferencia es, bueno, pues saber justamente cómo están transparentando cada uno de los recursos. Ahora, ¿qué le dice finalmente la salida de estas personas que también aspiraban a obtener esta candidatura y que finalmente pues no quedaron satisfechos con el método que se estaba o que se anunció desde el inicio de esta semana, el lunes, y que bueno, pues ahora siguen con este comité organizador que bueno, pues sin duda es gente especialista en temas electorales, que trae todo un bagaje importante en esta materia, y que bueno, pues están cada vez más bajando. Hay quienes incluso no creen en los liderazgos que tienen en cada uno de sus partidos, ¿no? Bueno, esa es una parte que tiene que ver con la vida justamente interna de los partidos, pero que también indica cuáles son las tensiones, cuáles son las dinámicas interiores que tienen los propios partidos políticos, cuáles son, digamos, los pesos y los contrapesos que tienen diversas figuras y liderazgos dentro de los propios partidos políticos. Aquí esa parte pues ya no le corresponde a este grupo organizador. Internamente pues ellos van a definir qué hacer en estos casos. Yo como ciudadano y en una perspectiva de persona externa a los propios partidos, pues puedo decir que resulta lamentable que estas posibilidades de personas que podrían aportar cosas importantes, porque hay gente con una gran trayectoria y que además han hecho un gran trabajo en el Senado, algunos de manera muy reciente, otros a lo largo del tiempo, pues sí hubiera sido importante que pudieran estar en el ejercicio para poder explicarle a la sociedad mexicana cuáles son las propuestas que tienen. Pero vuelvo a insistir, al final de cuentas corresponden a las situaciones, a las propias tensiones, también hay que decirlo así, que los partidos viven de manera interna. Aquí lo más importante es que logremos legitimar el ejercicio, que logremos demostrar que es un ejercicio auténtico, y para mí el punto es un ejercicio ciertamente democrático, ciertamente inédito, ciertamente estamos en la búsqueda de encontrar la fórmula de explicarle a la sociedad mexicana de que no es una simulación, los que estamos como organizadores desde la perspectiva de la sociedad mexicana. Y la otra cuestión que me parece también muy importante es explicar, ahí sí como especialista en estos temas le diría a Sofía, que noto amplias diferencias entre este ejercicio y lo que está haciendo Morena. Sí. Pero bueno, esos son justamente los retos que se tienen para poder explicarle de una manera muy pedagógica, muy didáctica a la sociedad mexicana este ejercicio, y creo que a partir del lunes, una vez que se defina la convocatoria y un conjunto de reglas específicas complementarias, pues estaremos en oportunidad e incluso si usted nos da oportunidad de volver a dirigirnos a la sociedad mexicana para poder explicar estas cuestiones. Así es, y veamos efectivamente que no parezca un espejo, ¿no? Que no sea un espejo y una simulación, y ese es el reto. Ese es el reto, ya nos contarán bien de qué se trata el próximo lunes. Estaremos aquí hablando de eso, también se lo agradeceríamos muchísimo. Por lo pronto, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en El Referente. Muchas gracias a usted, Sofía, muy buenas noches y un saludo muy respetuoso, por supuesto, para Javier y para todo el auditorio. Muchísimas gracias, buenas noches.